Bueno, lo que yo quería decirles tenía más bien que ver con el tema de la manera en que la economía de los trabajadores se vincula con la definición política del trabajo. En la presentación que hicieron los organizadores, a los cuales les agradezco que me hayan invitado, hay algunas definiciones que vale recuperar para poder exponer mi punto de vista sobre el tema que acabo de decirles que voy a tratar. Aquí se dice, hoy nuevamente hay fuertes indicios de que los trabajadores del mundo buscan ya no solo ofrecer resistencia a la explotación capitalista, sino rebasar esa resistencia, contraponer a la explotación capitalista en su conjunto sus propias formas de organización económica y política, muchas de ellas como continuación de las luchas pacíficas. Todas estas formas se resumen en lo que un sector de las luchas ha venido denominando la economía de los trabajadores, a saber, la multitud de formas en que los trabajadores buscan apropiarse de los procesos económicos y sociales para conducirlos más allá de su forma capitalista. Enajenada a la gestión organizada por los propios trabajadores, a la autogestión de los trabajadores. Cobrando una mayor conciencia de sus objetivos, los trabajadores pretenden que el mando económico retorne al sujeto directo del trabajo, al trabajo mismo, lo que en el siglo XIX se conocía como la expropiación de los expropiadores. Yo quería decir que esta descripción, que en parte me parece correcta, en parte me parece defectuosa porque no aborda el tema de cómo los trabajadores se hacen cargo de la organización política del trabajo. Se refiere únicamente, bueno, hay una referencia a la organización política también, pero eso está planteado más bien en términos de un futuro postcapitalista. Y yo lo que quiero decir es que hay una dimensión política de la gestión del trabajo en el mundo contemporáneo que nos ha tocado vivir, que es el de sociedades modernas postcapitalistas, ¿no? Entonces, la cuestión yo la querría plantear de esta manera. Definir la economía de los trabajadores como la forma en que los trabajadores buscan apropiarse de los procesos económicos y sociales no es suficiente. Falta añadir la apropiación política de esos procesos en las sociedades capitalistas contemporáneas que nos han tocado vivir. La autogestión de los trabajadores es una autogestión de los dominados, de los procesos económicos, sociales y políticos, de la totalidad de la reproducción social. La autogestión no se limita a la autogestión de los lugares concretos de trabajo, específicos, sino que también se refiere a la autogestión del completo y complejo proceso de trabajo socialmente necesario, que, según Marx, es la sustancia del valor. Es decir, Marx, para referirse al valor de las cosas, no se refiere al trabajo concreto, inmediato, específico, al que un trabajador que hace telas, por ejemplo, aplica en la producción de telas, al trabajo que un panadero aplica en la producción de pan. Se refiere al requerimiento social de ese trabajo para el proceso integral de reproducción social. Eso es lo que Marx llamaba
el trabajo socialmente necesario. Y ese trabajo socialmente necesario, que es sustancia de valor, tiene una dimensión política. En una economía global como la actual, el concepto de trabajo socialmente necesario se refiere al carácter universal del proceso de trabajo, que incluye al conjunto de los trabajos específicos que se llevan a cabo en todos los rincones del mundo, los cuales están económicamente vinculados. La universalidad de este trabajo socialmente necesario ha resultado reforzado por la actual globalización. Sin embargo, chocamos con que esta universalidad económica carece todavía de una universalidad política como contraparte. Por lo tanto, la autogestión de los trabajadores, la autogestión de los dominados en la dimensión política del proceso de reproducción no puede ocurrir universalmente, porque la gestión política del proceso de reproducción está actualmente descompuesta, fracturada en muchos estados. O, para decirlo de otra manera, la economía mundial está interestatalmente gestionada, internacionalmente gestionada. En consecuencia, es decir, hay una dimensión, vivimos en una sociedad que algunos filósofos definen como diferencial, es decir, no hay una única lógica en nuestra sociedad. Hay lógicas diferenciadas que corresponden a los diversos ámbitos de constitución de nuestra sociedad. La dimensión económica de nuestra sociedad es universal, pero la dimensión política no es universal. Hay una economía mundial y un mercado mundial, pero no hay un Estado mundial. Hay muchos estados que participan internacionalmente, interestatalmente, a través de esas aproximaciones de las que nos hablaba Marco, en el proceso de gestión de un único proceso económico de reproducción de nuestra sociedad. Entonces, tenemos un plano de nuestra sociedad, el plano económico, que es universal, que es global, que es mundial, y el plano político, en el cual nosotros no actuamos como ciudadanos del mundo, porque no hay un Estado del mundo. Somos ciudadanos mexicanos, ciudadanos argentinos, ciudadanos estadounidenses, ciudadanos franceses. Eventualmente, en un futuro relativamente próximo, con capacidad de decisión, porque ya existen ciudadanos de la Unión Europea. ¿Sí? Pero no hay ciudadanos del mundo, ciudadanos que puedan decidir políticamente cómo gestionar el proceso de reproducción social. En consecuencia, la eventual autogestión política, es decir, la autogestión del proceso completo y complejo del trabajo socialmente necesario para la reproducción social, por parte de los dominados en la situación histórica actual, solo puede desarrollarse parcialmente en la medida en que una parte de los dominados pueda acceder al poder del Estado al que pertenece. En este caso, y por contraposición a los regímenes predemocráticos, la autogestión económica, social y política del pueblo puede inscribirse en una trayectoria de gestión política por parte de los trabajadores del proceso del trabajo socialmente necesario. El concepto de poder popular implica que los dominados se dominen a sí mismos. Es decir, esa es una herencia política de las revoluciones burguesas, en particular de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa define el poder democrático como poder popular. Y el poder popular significa que es el pueblo el que se da las normas que lo rigen y que los gobernantes, es decir, quienes dominan el poder del Estado, deben obedecer. Por tanto, el concepto de democracia es un concepto que todavía rige la vida política de las sociedades contemporáneas. Hoy todos los estados se reivindican estados democráticos, democráticos constitucionales, porque
Porque, como dice la Constitución alemana, la Constitución es la ley fundamental, es decir, es la norma que el pueblo se da para permitir que los dominados se dominen a sí mismos a través de sus representantes. Este concepto de democracia popular, entonces, se cruza con la lucha de los trabajadores en su búsqueda de una gestión política del proceso de trabajo. No hay avance en el proceso de gestión del trabajo concreto, sino a través de la apropiación del proceso político de gestión del trabajo socialmente necesario. Y este avance solo puede darse sobre la base de una gestión internacional, interestatal de la economía global. En algún momento se pensó, hacia fines del siglo XIX, que un proceso revolucionario en un país desencadenaría un proceso más o menos inmediato de resolución del capitalismo en los principales países capitalistas, y eso nos introduciría en una nueva forma de organización de la sociedad. Sin embargo, eso no ocurrió, y hoy todavía nos movemos en las condiciones de definición del sistema interestatal que quedó universalizado después de la guerra de Crimea hacia mediados del siglo XIX. En consecuencia, la potencial, como posible, autogestión política de los trabajadores de parte del trabajo socialmente necesario del proceso de reproducción global, en las actuales condiciones históricas, no puede ser sino una autogestión democrático-popular del Estado a cuyo poder pueden acceder, eventualmente, y dependiendo de la lucha política de los trabajadores. Lo cual no significa que tengan la capacidad para nacionalizar el proceso de reproducción social, que puedan nacionalizar el trabajo, que puedan reducir el trabajo socialmente necesario a su país, a la sociedad de su Estado, el cual no puede dejar de ser universal. A un trabajo socialmente, nacionalmente necesario, las fracasadas experiencias del socialismo en un solo país deben recordárnoslo. El acceso a la gestión de un Estado es solo un paso en la autogestión de los trabajadores del proceso de gestión política de la reproducción, que es hoy interestatal, internacional. Y esta autogestión política parcial de los trabajadores debe reconocer que debe participar en las relaciones internacionales con otros estados en los que aún no dominan los dominados, en los cuales aún no rige, como lo reclamaron los revolucionarios franceses, la democracia popular. En conclusión, y aprovechando las exposiciones que hizo Marco, yo insistiría sobre la necesidad de abordar este proceso de intensificación de las relaciones entre las empresas, que él expuso como relaciones directas entre empresas, a través de propiedades cruzadas, de acciones cruzadas, y a través, como él expuso, de vinculaciones productivas entre las empresas. Gran parte del comercio al que él se refiere es de productos intermedios, es decir, un producto global se construye sobre la base de una cadena global de producciones parciales que terminan de elaborarse como producto final para el consumo final en algún país del mundo, pero que llevan insumos de varios otros países del mundo producidas a través de esta cadena global. Hay una producción material de los productos que está globalmente articulada. Bueno, este proceso de vinculación directa de las grandes empresas a través de las cadenas globales está en el marco de un proceso más global de
vinculación productiva. Y ese proceso más global de vinculación productiva es el que da el mercado global. Los precios en el mercado global vinculan a los productores de todos los productos independientemente del tamaño de las empresas. Hoy un productor de pan en México se ve expuesto a la competencia de los productores de pan en el resto del mundo. Un productor de artesanías, incluso la experiencia comentada acá en México de que los chinos producen chile que nos venden, además de artesanías mexicanas, es una prueba de que independientemente de la dimensión de la unidad productiva, el sistema mundial de precios nos vincula globalmente. En consecuencia, esta vinculación a través de los precios, esta existencia del mercado mundial, que incluye a las empresas transnacionales y sus producciones, pero que no se limita a ellas, solo puede ser interferido políticamente mediante acuerdos entre los estados, es decir, las organizaciones políticas de los pueblos. Las organizaciones políticas de los pueblos nacieron en esta doble identidad que nosotros portamos como consecuencia de las revoluciones burguesas. Cada uno de nosotros es un ciudadano y cada uno de nosotros tiene una vida privada, es un actor de la burguesía, que en ese momento la burguesía eran tanto los patrones como los trabajadores. Es decir, recién con el análisis del socialismo temprano, posterior a la Revolución Francesa, es que surge un análisis en términos de clase que descompone a la producción entre propietarios y no propietarios de los medios de producción. Sin embargo, todavía hoy nosotros tenemos que seguir moviéndonos con la doble cachucha de ser ciudadanos por una parte y ser burgueses, en este sentido amplio, ser empresarios o ser trabajadores, ser propietarios de los medios de producción o ser empleados por los propietarios de los medios de producción. Y con eso yo terminaría. No hay posibilidades de autogestión del trabajo socialmente necesario si no es sobre la base de la gestión política del trabajo socialmente necesario. Y eso significa realizar, satisfacer la condición de las democracias populares. La recuperación de los trabajadores de sus espacios de trabajo concretos pasa inevitablemente por una lucha del poder popular y por la conquista de algunos de los estados que participan en la gestión internacional del capital global. Eso sería todo.